Presentación de la obra traducida al inglés por Mostafa Al-Badawi. El objetivo de la religión es reunir al ser humano con su creador. Y esta unión ocurre en el paraíso, una vez que los siervos creyentes han pasado a salvo los peligrosos eventos que siguen a la resurrección. De modo que Allah, subhanahu wa ta'ala, les otorga a cada uno de ellos, según su estado, la recompensa suprema, siendo esta la visión beatífica de su semblante. Para la élite, sin embargo, el pensamiento de la reunión tiene implicancias más inmediatas, dado que está constituida por los pocos afortunados que no necesitan esperar hasta entrar al jardín para experimentar el deleite de esa visión, puesto que se les ha concedido penetrar en el jardín interior del conocimiento directo, mientras aún se encuentran en este mundo. Tal es el propósito más elevado de la existencia del ser humano, y el modo de lograrlo, consecuentemente, es lo más valioso que cualquier persona pueda desear aprender. En el corazón de toda religión revelada existe un núcleo central que representa su más profundo y valioso aspecto, compuesto por las enseñanzas y prácticas espirituales que llevan al buscador más allá del conocimiento teórico y le permiten subir la escala espiritual hacia la experiencia directa de la presencia divina. El sufismo es el corazón del Islam, su aspecto más profundo y central. Es un método de realización espiritual cuyo soporte doctrinal y ritual es el del Islam. Por lo tanto, no puede haber una verdadera comprensión del Islam sin al menos algún grado de comprensión del sufismo. Ni puede haber ninguna comprensión real del sufismo separadamente del Islam. No es posible comprender el sufismo fuera de los límites del Islam. Un Islam sin sufismo sería un cuerpo sin un corazón, un cuerpo privado de eso que late dentro suyo y que lo llena de vida. Mientras que un sufismo fuera del Islam sería un corazón sin un cuerpo, un órgano privado del sostén material del que depende su propia vida. Exactamente así como el cuerpo y el corazón dependen enteramente uno del otro para sobrevivir, así es la relación mutua entre el Islam y el sufismo. Esto está claramente demostrado por el hecho de que los más famosos sufíes han sido eruditos ortodoxos de gran valor, un patrón que se ha mantenido hasta el día de hoy. Los esfuerzos de ciertos orientalistas para poner en duda la procedencia del sufismo y sus intentos de atribuirle un origen foráneo al Islam son inevitables y sus motivos son obvios. Al ser incapaces o tener mala disposición para reconocer que los aspectos más profundos de cualquier doctrina son imposibles de aprender desde fuera, son víctimas del espíritu de nuestros tiempos, que ha llevado a una civilización entera a afanarse bajo la ilusión de que cualquier cosa puede comprenderse absolutamente leyendo acerca de ella, y sometiéndola a una evaluación aparentemente racional conforme a las idiosincrasias y prejuicios de esa misma civilización. Menos obvios, pero también menos excusables, son los motivos de aquellos musulmanes que, careciendo ellos mismos de toda aptitud espiritual, no pueden soportar verla en otros, y proceden así a negarla y a combatirla con una vehemencia sorprendente. Los primeros representan un intento por socavar el Islam desde el exterior, y los segundos, su no menos inevitable complemento, el ataque desde el interior. Ambos se sentirían mucho más cómodos con un Islam árido, unidimensional, que no requiera de sus adherentes más que la comprensión doctrinal superficial
y una conformidad ritual correspondientemente exterior, que no permita espacio alguno para la búsqueda de la pureza interior y la iluminación. Este proceso, al final, no deja más que una cáscara vacía, una mera forma carente de todo significado. Ninguna de las grandes religiones se ha visto eximida de estos ataques, porque no son otra cosa más que la respuesta inevitable y por lo tanto predecible de los mundos inferiores a la luz que desciende desde arriba. Estas estratagemas usadas durante las diversas fases de tales guerras son innumerables, y quizás tengamos la oportunidad de analizarlas en detalle en otro contexto. Una vez que la religión pierde su poder para reunir a la gente con su Señor, a través de la vivencia, es simplemente una cuestión de tiempo para que su vitalidad se reduzca hasta el grado de perder también su poder de salvación y luego se desintegrará. Detrás no quedan más que fragmentos sin valor que se parecen a los de un espejo roto, cuyos pedazos son tan pequeños que ya no son capaces de cumplir con su propósito original, pero son, sin embargo, identificables como partes de ese espejo en particular, y por lo tanto, de ser reivindicados como parte del original. Una de las mayores pruebas de que una religión todavía nutre su corazón vivo y palpitante es la presencia dentro de su interior de su método de realización, es decir, el realizado, el santo, que ha entrado en la presencia divina y se ha tornado así capaz de guiar a otras personas a lo largo de la misma ruta. Estos son aquellos seres humanos en quienes se ha actualizado el potencial adámico para la santidad y la gnosis, siendo su presencia el criterio irrefutable de la vitalidad de cualquier religión dada. En el contexto del sufismo, el imam al-Haddad ubicó a las personas en una de tres categorías cuando escribió su obra Regalos para el Buscador. Todo ser humano es o un viajero, o un realizado, o un no viajero. Por no viajeros se refiere obviamente a la mayoría musulmana que vive distraída de sus obligaciones espirituales, pero esto se puede extender para incluir a los no musulmanes. Como el presente volumen es una descripción de las etapas de la realización espiritual por un maestro que ha completado el viaje entero exitosamente y ha tomado también innumerables discípulos a lo largo de él, este libro tiene el poder de despertar en cualquier persona con la más leve inclinación espiritual un anhelo por el retorno a Allah subhanahu wa ta'ala. Estar espiritualmente inclinado es sentir, discontinua o vagamente, que debe haber algo más allá del mundo material, que tomar este mundo al pie de la letra no puede ser el propósito último de un ser humano, y que debe existir un significado dentro de toda forma y alguna manera de poder aprender esos significados. En resumen, se trata de que hay algo en el hombre que requiere más que la mera supervivencia animal, algo capaz de alcanzar lo absoluto. Una clara y detallada exposición del sendero, tal como ofrece este volumen, cuando se encuentra con una inclinación semejante, torna comprensible el camino y su objetivo último, pues establece la idea misma de la realización espiritual dentro del ámbito de lo concebible e instala la idea de la viabilidad de realizar el intento. En otras palabras, el viaje hacia la realidad infinita se torna más substancial en la propia mente y puede estar seguido por el pensamiento de que, después de todo, no es inconcebible desear algo semejante.
Esto puede inducir a aquellas personas con poco o ningún conocimiento previo de tales cuestiones a tratar de saber más, y por consiguiente se alcanza el comienzo. En cuanto a aquellas personas que ya están en posesión de un adecuado conocimiento teórico sobre el tema, pero perciben el aspecto práctico como remoto e irrealizable, pueden verse impulsados a darle una consideración mucho más seria y quizás a empezar activamente la búsqueda de aquellas personas capaces de arrojarles más luz acerca del camino, o quizás, más decisivamente, a ir en búsqueda del maestro que los aceptará como discípulos. Hay otros dos tipos de no viajeros que pueden sacar mucho beneficio de este volumen. Aquellos que están actualmente vinculados al sufismo, pero no se dan cuenta todavía de sus implicancias y posibilidades más profundas, y aquellos que tienden a confundir el conocimiento a través de los libros con la iluminación, es decir, tienden a confundir la asimilación puramente mental de la doctrina con la inspiración y la gnosis. Además, encontrarán aquí puntos de referencia y criterios que honestamente aplicados les permitirán una clara evaluación de su situación y sus requerimientos. Para los viajeros, el valor de esta obra se basa en la descripción explícita de ciertos puntos de importancia, que hasta ahora maestros anteriores habían dejado implícitos, pues este libro expone la profunda percepción interior de la perspectiva Halveti, así como la organización esquemática del material, que sólo podría haber sido recogido de docenas de tratados más antiguos. Los maestros sólo escriben desde la inspiración. En verdad, el autor del presente volumen le declaró a uno de sus discípulos íntimos y directos que mientras lo escribía, su pluma corría más velozmente que su mano, y que cada tratado es una respuesta a las necesidades de su época. La necesidad de esquematizar surge del deterioro que le ha acaecido a los poderes de asimilación de la nación musulmana. Se debe mantener un delicado equilibrio entre la búsqueda de la inteligibilidad y la necesidad de evitar la excesiva rigidez y constricción, que probablemente impondría la esquematización del conocimiento, que es, por naturaleza propia, fluido e incondicional. Se olvida con frecuencia que el sufismo es esencialmente una tradición oral. Por lo tanto, es improbable que libro alguno pueda obviar la necesidad de la enseñanza directa, la guía y la constante supervisión de un maestro. Cada maestro usará la terminología adecuada a la escuela a la que pertenece, y es probable que un mismo término signifique más de una cosa según quien lo esté utilizando. Es por eso que el autor ha proporcionado definiciones precisas para los términos que usa, lo que no debería dejarle al lector duda alguna en cuanto al significado establecido, y le permite también compararlos con términos similares o equivalentes en otras obras. En su introducción, explica cómo considera que se deben entender los términos alma, nafs, espíritu, ruh, y secreto, sir, dado que otros autores los usan de modo diferente. Este libro proporciona además una explicación de las diversas enfermedades del alma y sus respectivos remedios. Las dolencias constituyen los velos que impiden que el ojo del corazón contemple lo invisible, mientras que los remedios son las diversas prácticas devocionales y de autodisciplina que deshacen tales velos, hasta el momento en que el primer rayo de luz los atraviesa. A partir de allí, las prácticas guían al caminante peldaño por peldaño,
hasta que se alcanza la perfección humana, que es la finalización del viaje. Por cierto, hay peligros en el camino. Los novicios pueden llegar a creer, con el primer destello de luz, que se han convertido en grandes santos. Los caminantes más avanzados pueden llegar a desarrollar la ilusión de que han alcanzado el final del sendero y que ahora se han convertido en maestros y guías por derecho propio. En ambas instancias, como en los casos de severa violación de la cortesía espiritual, el viajero puede verse desposeído de cualquier beneficio que hubiese logrado y encontrarse cayendo en picada a un nivel más bajo que lo que alguna vez podría haber imaginado. La extensión de los capítulos indica a qué audiencia desea dirigirse el autor, puesto que a medida que el libro progresa, los capítulos se tornan más y más breves, hasta que aquellos que se ocupan de las 3 últimas etapas tienen apenas una brevísima extensión. Esto es así porque aquellos que han viajado tan lejos, hasta los 3 estados más elevados, difícilmente tengan necesidad de tratados sistemáticos, y uno sospecharía que el sheikh ha escrito esos capítulos simplemente para no dejar la obra incompleta y para darles a los novicios una sugerencia sobre la naturaleza de los alcances más elevados de la realización espiritual, y con la intención de proporcionar, quizás, unas pocas indicaciones sutiles para ser comprendidas solo por aquellos caminantes que se están acercando a esos niveles. El autor de este tratado es el sheikh sufi y erudito shafi Abd al-Halik al-Shabrawi, Qudusu Sirrahu, un descendiente del segundo califa Umar ibn al-Khattab, Qudusu Sirrahu, a través de su padre, y del imam Hussein, Qudusu Sirrahu, a través de su madre. Su abuelo paterno era el distinguido sheikh Umar al-Shabrawi, Qudusu Sirrahu, eminente erudito, conferencista en la Universidad de Al-Azhar, santo, maestro sufi y fundador de la rama Shabrawi en la orden sufi Halveti. Fue uno de esos individuos excepcionales que nacen con una pureza de alma suficiente para calificarlos para una rápida ascensión en la escala espiritual y un temprano florecimiento de la santidad. El sheikh Umar al-Shabrawi, Qudusu Sirrahu, fue un hombre de gran presencia y carisma que atrajo a una multitud de discípulos, muchos de los cuales se convirtieron en maestros famosos, tanto durante su vida como después de su muerte. Lo sucedió a la cabeza de la orden su hijo, Abd al-Salam, quien murió 4 años más tarde, cuando tenía poco más de 30 años, siendo su sucesor, después de un intervalo, el propio hijo de Abd al-Salam, Abd al-Halik. El sheikh Abd al-Halik, Qudusu Sirrahu, nació en 1887, en una pequeña ciudad al norte del Cairo en vida de su abuelo, y creció bajo su solícita mirada, que es la manera sufi de decir que recibió una intensa atención espiritual de su parte. Fue verdaderamente tan intensa que muchos miembros de la familia se sintieron perplejos. Pero la respuesta del sheikh fue la siguiente: déjenme solo con mi nieto, porque yo veo en él y sé de su futuro lo que ustedes no pueden ver ni saber. Este es el portador de la bandera de la orden después de mí. El autor aún era un niño cuando el sheikh Umar, Qudusu Sirrahu, murió, seguido por su hijo Abd al-Salam, Qudusu Sirrahu. Sin embargo, él siguió la tradición familiar, aprendió de memoria el noble Corán y luego se incorporó a la Universidad de Al-Azhar para estudiar bajo las más destacadas autoridades de su época. Sus maestros fueron unánimes en conferirle un gran respeto y consideración a pesar de su juventud, y muchos de ellos le predijeron un gran futuro cuando se graduó en 1914.
Enseñó en Al-Azhar durante unos pocos años y se negó a hacerse cargo de la tarika, prefiriendo permanecer en el anonimato. Había recibido también las tarikas Shadili y Naqshbandi a través de su padre y de otros maestros, pero para proteger su intimidad con su señor, eligió permanecer apartado a pesar de los repetidos pedidos de los vinculados a la tarika para que les administrara el juramento de lealtad y fuera su guía. Eventualmente abordaron a su tío, que era uno de los guías de la orden, y le imploraron que convenciera al sheikh para que aceptara su lealtad. Su tío, el sheikh gnóstico Uthman al-Shabrawi, Qudus Sirrahu, se dirigió a él diciendo: «Los hermanos son numerosos y yo me he puesto viejo y ya no soy capaz de cargar con este peso». Al principio, el sheikh Abd al-Halik Qudus Sirrahu se negó, pero viendo la insistencia del anciano, su corazón se suavizó y finalmente aceptó hacerse cargo como maestro de la orden. Pronto el número de adeptos creció y su fama se difundió. Esto lo llevó a renunciar a su cargo de enseñanza en Azhar y a aceptar a otra persona como imán de la mezquita Al-Fat, lo que le permitió más tiempo para dedicar a sus discípulos. Pasó el resto de su vida enseñando, disciplinando, refinando y guiando a las personas a lo largo del sendero. Uno de sus discípulos lo describió con las siguientes palabras: «El sheikh fue un mentor de una cualidad excepcional, un guía en el sendero de la verdad cuyo estilo era siempre cortés. Protegía a sus discípulos de todas las cosas cansadoras y pesadas. Cada vez que un estado espiritual amenazaba con abrumar a un discípulo, él lo hacía detener. Y cada vez que un discípulo sucumbía a la indolencia, a la negligencia y a la atracción de sus apetitos, el sheikh lo tomaba de la mano y lo hacía mover». Entre aquellos que viajaron por el sendero bajo su guía se encontraba su hermano, Abd al-Salam, y su hijo, Mustafa. Este último se convirtió en maestro de la orden a la muerte del sheikh en 1947. Fue un erudito eminente de suficiente autoridad como para haber ocupado el cargo de subdirector Gran Mufti de Egipto. Antes de su muerte, en 1994, tuvo la gentileza de permitirnos publicar este libro tanto en su original árabe como en su traducción inglesa.